pero ¿quién mejor que Francisco Simón? Él es economista, está en directo desde España, desde Almería, para que nos explique y nos ponga en contexto de lo que está pasando con estas tasas, con estos índices económicos de las economías más importantes del mundo. Francisco, bienvenido a esta emisión de noticias. Un placer, Estefanía. Muchas gracias por invitarme. Bueno, arranquemos contándole a los televidentes cuáles son las economías más ricas del mundo, estos países que componen este grupo. Bueno, la verdad es que los países de la OCDE realmente son variados. No tienen, evidentemente, todas las mismas economías. Hay dos grandes grupos, que es verdad que es la Unión Europea y Estados Unidos y sus bancos centrales, que marcan lo que es el sentido de la economía a nivel global. Pero hay que tener cuidado cuando leemos estos índices, hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente dentro de la Unión Europea no es lo mismo la economía de España, claro, la de Italia o incluso la de Holanda. Y lo mismo pasa con los demás países. La economía colombiana no tiene nada que ver con la economía americana o la economía incluso de un país centroamericano. Entonces, como dato global está bien. Podemos los economistas hacer un pequeño análisis de cómo va la economía a nivel global, pero hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, a mí me gusta ver la tasa subyacente, ¿verdad? Porque es la que nos indica muchísimas cosas. Te pondré un ejemplo. Holanda hace unos meses tenía un IPC muy alto, pero resulta que ese IPC era debido al gran precio de las casas. ¿Qué pasa? Que nadie se cambiaba de casa porque costaba mucho dinero, no pasaba nada. Sin embargo, el ejemplo contrario lo tenemos en España. El IPC subyacente es muy alto debido a que los alimentos han subido un 12%. ¿Vale? La tasa, sin embargo, ha bajado. La tasa normal del IPC ha bajado. ¿Pero qué sucede? Nadie puede vivir sin comer. Con lo cual, realmente eso afecta a la economía del bolsillo que tenemos todos los españoles. Bueno, pues con estos mismos datos aplicados a otros países, pues como por ejemplo puede ser Colombia, o puede ser Estados Unidos, o puede ser cualquier otro país, hay que ver siempre la subyacente, hay que tener mucho cuidado porque realmente las políticas monetarias repercuten al final en el bolsillo de la gente. Y hay que tener cuidado porque hay que fijarse mucho en cómo crece la economía para intentar cortar o subir mucho o poco los tipos de interés. Y eso significa que si se van de la mano, tanto la FED como el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales, la gente lo puede pasar muy mal. Sí, claro. ¿Cómo podemos relacionar este índice general con América Latina, por ejemplo? Porque esto va, según lo que veo y según lo entiendo, y me corriges por favor, está más enfocado hacia el tema de la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Cómo relacionamos a Latinoamérica ahí? Bueno, evidentemente, en líneas generales, el mundo se mueve por tres grandes focos de economía: Estados Unidos, la Unión Europea y China. Claro. Todo lo que haga la Unión Europea y Estados Unidos, evidentemente, afecta a todos los países, al resto de los países, ¿verdad? Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque si las dos grandes zonas como Estados Unidos o la Unión Europea, debido a que los bancos centrales en este caso suben mucho los tipos de interés para intentar bajar la inflación, eso lo que puede hacer es que afecte a todos los demás países de la OCDE. ¿Por qué? Porque no va a haber tanto consumo. Entonces el consumo se va a frenar, la gente evidentemente no va a gastar dinero porque, claro, es más difícil el acceso al crédito y sobre todo las economías más débiles al final será quien más lo pague. Con lo cual los políticos y los banqueros, en este caso tanto el presidente de la FED como la presidenta del Banco Central Europeo, no solo tienen que vigilar o deben de vigilar por las políticas de sus propios países o la Unión Europea por los diferentes estados, sino también las consecuencias que trae a estados terceros que tienen relaciones económicas con estas dos grandes potencias. Este año es particular porque venimos de un golpe que trajo obviamente la pandemia, el COVID y todas las repercusiones que tuvo en la economía, y le sumamos el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que también ha tenido grandes golpes. Otro gran golpe, lo que pasó con la economía de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo te pregunto es, los consumidores están con miedo, con pánico de acercarse al mercado, de meterse en una deuda, de tener tarjetas de crédito, porque ahora está todo tan incierto que la verdad es mejor tener la plata debajo del colchón. Sí, hay una cosa que siempre intento explicar a todo el mundo. En momentos de incertidumbre,
endeudarse no es bueno. Es decir, si yo gano 100, me da igual que sean $100, 100 euros, 100 lo que sea, yo me intento gastar esos 100 y ahorrar un poquito. Yo sé que esto es muy fácil decirlo y probablemente difícil hacerlo, ¿verdad? Pero en los tiempos difíciles no es bueno que la gente entre a pedir préstamos. Los tipos de caros, puede que empecemos a ver una recesión que, insisto, serán estos dos grandes países, en Estados Unidos y la Unión Europea, pero va a arrastrar a muchos otros. Y el ahorro, ahora mismo, el ahorro de las familias es importante para cómo vamos a afrontar el medio y el largo plazo. Sí, ese es un gran consejo para todos los que en este momento nos están viendo en Latinoamérica. Lo hemos hablado incluso con varios economistas que están marcando la pauta de que uno no se tiene que endeudar este año. Este valor, ¿qué representa esta desaceleración en nivel valor en la curva de la economía? A ver, dependiendo de los países, como cada país tiene una economía más fuerte en determinados mercados que en otro. Por ejemplo, no es lo mismo un país que tiene gas y petróleo que un país que no lo tiene. Claro. Evidentemente, cada uno tiene que afrontar su economía con las cartas que tiene que jugar encima de la mesa. Pero en líneas generales podemos decir que lo que viene o lo que se presenta en el próximo año, desde luego no es un futuro de rosas. El ahorro siempre va a ser conveniente y cuidado porque van a venir tiempos duros. Y esto digo en líneas generales. Evidentemente luego cada país tiene su idiosincrasia y claro, cada uno puede desarrollarse como pueda, pero todo lo que es el negocio a nivel global, sobre todo temas energéticos, gas, petróleo, en fin, y temas alimenticios, hay que tener bastante cuidado con posicionarse en esas cosas porque probablemente suban y suban bastante en cuanto dejen de topar la economía, las grandes economías dejen de topar los precios. Bueno, ya sabemos, titular: ahorro, se llama el título de esta nota. Muchas gracias, Francisco Simón, economista en directo desde Almería, en España. Un deleite haberte tenido con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias, Estefanía, un placer.